secretos en la pesca submarina. Un día más, hoy martes, estamos los martes y los viernes. Hoy empezamos un poquito más tarde porque por la mañana tuve que dar una clase en una piscina, un curso avanzado a pescadores submarinos que llevan ya tiempo practicando la actividad. Habían hecho un curso conmigo hace unos años atrás y querían mejorar las técnicas de ventilación para aumentar las apneas. Y hoy, de tres alumnos que tenía conmigo, los tres pasaron de los 4 minutos de apnea. No voy a decir específicamente cuánto, porque ni los nombres, porque realmente no sé si ellos quieren que lo diga, pero no importa. La clase fue muy buena y lo empecé un poquito más tarde para que ustedes, para llegar aquí y poder preparar bien el set que tengo a mi espalda hoy con equipos y un poquito de propaganda que nunca está de más. Primero iba a decirle, primero saludarlos a todos, como es lógico. Espero que estén bien, espero que hayan pescado el fin de semana, ahora que ya se puede pescar sin problema ninguno. El que tiene embarcación, el que no tiene embarcación, se supone que va con un amigo que ayuda, que los que no son dueños de una embarcación generalmente ayudan al dueño de una embarcación con gasolina, con otras cosas. Ahora les quiero decir una cosa, a partir de este momento, yo voy a seguir dando estas clases los martes y los viernes, siempre entre las 3 y las 4 de la tarde, yo lo diré un día antes. Pero yo voy a empezar a dar cursos por petición online. ¿Qué quiere decir online? Los que no están en Estados Unidos, los que están en Miami, que pueden venir a dar el curso directamente conmigo, aquí en mi casa, en una piscina, en el mar, el barco mío está ready siempre, preparado para salir. Yo puedo darle el curso online, que puede durar un día, 2 días, 3 días, depende de lo que ustedes quieran recibir, y es un curso personalizado. ¿Qué quiere decir personalizado? Que va dirigido directamente a la persona que lo está escuchando. Yo voy a hacerle primero unas pruebas que son un test, una prueba, algunas preguntas para saber la experiencia que tiene, lo que ya sabe, y en dependencia de lo que ya sepa, le voy a abundar el conocimiento teórico. Indudablemente aquí no se puede hacer la parte de la práctica, pero el conocimiento teórico para que después lo lleve a cabo en la parte práctica. Todo esto yo no lo he hecho nunca, pero me imagino que hay gente que lo está haciendo desde hace tiempo, así que no debe ser muy complicado. Vamos a hacerlo de esa manera. Mi teléfono de todas formas es el 786-291-6369, con un 1 delante para los que están fuera de Estados Unidos. Y pueden también comunicarse conmigo por este mismo número, por el WhatsApp o por aquí, por el Facebook, por el Messenger. Estas clases están quedando grabadas, yo las dejo grabadas y las estoy poniendo también en YouTube para que puedan verlas posteriormente. Así que los que quieran venir a dar clases conmigo en Miami, que vivan aquí cerca, en la Florida, pueden venir. Ya hoy están abriendo, creo que parte de los hoteles de Miami. Y el costo de los cursos es accesible a todo el mundo que practique este deporte. Este deporte les advierto a todos que no es un deporte caro. El que no tenga mucho dinero para la pesca submarina es un deporte que no es muy caro, pero hay que comprarse equipo. Si no tienes un barco, hay que ayudar al que tiene un barco para que te saque. Y la gente a veces pide rebaja, que si es muy caro, yo creo que escogieron mal el deporte. Yo les sugiero a los que no pueden pagar la pesca submarina como deporte, que tienen que comprar equipo, etcétera, aunque en el curso y en las clases y en los charters, o sea, en los charters que yo hago, yo estoy dando los equipos en el precio. Estoy dando los equipos en el precio, incluidos, no los equipos para dárselos a los oyentes, sino para dar la clase. Y los que no, tendrán que comprarse equipo. Yo los ayudo a comprarse equipo en determinadas tiendas que después a mí me hacen rebaja. O sea, por mandarlos yo nada más, me hacen rebaja. Los que no quieren practicar la pesca submarina y dicen que la pesca submarina es un deporte caro, creo que tienen que cambiar de deporte. Es mucho más barato realmente comprarse un parchís, un dominó, y es divertido cantidad,
no van a tener la emoción de la pesca submarina, pero bueno, esto es a modo de chiste, pero es la realidad. Los deportes eh, dicen que la buena vida es cara, las hay más baratas, pero no son vidas, son una, y no voy a decir la palabra porque es fea. Pero bueno, aquí estamos de todas formas para educarlos en lo que sea, tanto a los que están bien económicamente como los que no están. Siempre nos arreglamos, nos las agenciamos para que puedan dar un curso y aprender lo elemental con todo el amor que le puedo dar yo en el momento que estamos trabajando juntos. Ahora, vamos a hablar hoy de una cosa muy importante. La tranquilidad, la tranquilidad que tiene que tener el pescador submarino para combatir el estrés. Generalmente los pescadores submarinos que son nuevos, novatos, generalmente al principio, y es normal, tienen miedo, están estresados, están asustados porque han oído los cuentos terroríficos esos de los tiburones, que se comen a la gente. Bien, el 99% de esas cosas todo es mentira. Yo se los he dicho en otras oportunidades, pero bueno, algunos no me creen. Después se van a dar cuenta. Cuando vayan al mar en varias oportunidades a pescar y vayan 10, 15, 20 veces, ustedes van a querer ver un pescador submarino. Disculpa, van a querer ver un tiburón. Porque es como ir al África y no ver un león, o ir al desierto de esa área y no ver un camello. O sea, van a querer verlo y lo van a ver y van a darse cuenta que el tiburón nos tiene más miedo a nosotros que nosotros a él. Eso es normal y después se van a acostumbrar a estar cerca de él. Ahora, la pesca, por ejemplo, la pesca en aguas turbias es muy estresante porque no ves lo que tienes cerca de ti. Tú te puedes imaginar muchas cosas, pero no lo ves. Entonces hay que utilizar un fusil corto porque si hay poca visibilidad, digamos que hay 3 o 4 pies de visibilidad, si extendemos el brazo con un fusil de 110, 115 centímetros en el agua turbia, posiblemente no veamos casi ni la punta del fusil. Si el pescado o el pez nos pasa delante del fusil 1 metro, posiblemente no lo estamos viendo. Entonces hay dos formas de hacer eso. O nos ponemos el fusil más atrás, teniendo el dedo en el gatillo, y esperemos que el pez, o sea, que la varilla nos quede, el arpón nos quede a nosotros delante de la cabeza, para que el pez cuando pase por delante le podamos disparar. Porque si extendemos el brazo, posiblemente el pescado pase por arriba del fusil y no de tiempo a echar el fusil hacia atrás y dispararle. En ese caso, el que vaya a practicar la pesca submarina en una laguna, en un lago, tiene que utilizar un fusil más corto, que puede ser 60 centímetros, 50 centímetros, con que tenga potencia, con las ligas bien corticas, para que dispare duro y puedan capturarlo. La pesca, tienen que estar tranquilos, tienen que tener cuidado si están pescando con un compañero. No vaya a ser que el compañero esté delante nuestro y sin darnos cuenta y por accidente vayamos a pescar a nuestro compañero. O sea, tenemos que tener en cuenta que él esté a una cierta distancia nuestra, que no haya peligro, ni que él nos dispare a nosotros, ni nosotros dispararle a él. Bien, no dije ok, ahora dije bien. Ese es lo más importante y tenemos que estar, como dije, relajados. Tenemos que intentar la noche anterior dormir bien, dormir por lo menos 6 horas, alimentarnos bien, no comer mucha comida, mucho desayuno el día antes de pescar. Eso no es aconsejable. Tomar un juguito o una galletita, alguna frutica, pero nada que nos involucre la digestión desde por la mañana, porque si no vamos a tener menos apnea. Si tenemos que hacer una digestión que ya venga desde la noche anterior de haber comido algo como carne, algo pesado, que tenga mucha grasa. Ahora, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algunas cosas. La pesca, la longevidad en la pesca es una cosa digna de admirar. Yo soy un pescador longevo, porque soy una persona mayor, llevo años pescando y llevo más de medio siglo pescando. No voy a decir exactamente, porque si no todo el mundo se va a enterar de la edad que yo tengo, que no es un secreto, pero bueno, de todas formas, no hay que decirlo abiertamente. Los hombres somos así, peores que las mujeres en ese aspecto. Eh, Hay un pescador submarino en la Florida, específicamente en Miami, que se llama Ignacio Siberio, que tiene en este momento 96 años y estuvo pescando hasta el año pasado, o sea, hasta los 95 años. Ustedes pensarán que estoy exagerando, pero bueno, hay
artículos de él escritos en revistas. Mi amigo Lestón, que es uno de los editores de una revista importante de Miami, que les voy a decir ahorita el nombre, la debo tener por aquí cerca, escribió un artículo sobre él e hizo un documental sobre la vida de él. Ignacio Silverio, no sé a qué edad empezó a pescar, pero si hubiera empezado a los 15 años, saquen cuenta, y tiene 96 y pescó hasta el año pasado, ¿cuántos años llevará pescando? Este señor tiene una cosa que no es aconsejable, hace una cosa que no es aconsejable, porque es la historia de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Universo Marino se llama la revista de mi amigo Lestón, que si me está viendo, bueno, discúlpame Lestón por haberme olvidado, pero bueno, imagínate, es parte de la actividad. Este señor, como les decía, pesca solo, va a su embarcación, en dependencia de si hay corriente o no hay corriente, ancla el bote y pesca alrededor del bote. Eso tiene un gran por ciento de riesgo, porque si estás pescando un poco alejado del bote, o sea, el bote, el barco, si el barco está anclado y tiene la proa hacia allá, o sea, los que me están viendo, quiere decir que la corriente viene de allá mismo. Si la corriente viene de allá, no puedes pescar detrás del barco porque ya tienes que venir nadando en contra de la corriente. Tienes que pescar delante del barco para que nada más te dejes caer y llegues al barco. No puedes alejarte mucho del barco porque es un gran riesgo. A Silverio le pasó hace 4 o 5 años, no estoy muy seguro de la fecha, que un día se tiró a pescar. Lo más probable que él tome sus medidas, pero ese día la corriente se lo llevó y no pudo virar para el barco. Vamos a tener en cuenta que es una persona que tenía ya más de 90 años. Con 90 años la gente prácticamente no puede ni caminar, no, en la vida cotidiana normal de los viejitos que están. El señor pescaba submarino todavía se lo llevó la corriente y se lo llevó la corriente y se lo llevó la corriente, y varias millas alejado de su barco pasó por el lado de una boya y se agarró de la boya. Era invierno, tenía puesto un traje, que el traje conserva el calor de nuestro cuerpo, pero tampoco es lo máximo, ¿no? O sea, de todas formas, la gente que está dando tiempo en el agua, lo más probable es que padezca de una hipotermia y que pueda hasta perder el conocimiento. Pero Silverio estuvo 18 horas agarrado de esa boya, desde media mañana de un día hasta el otro día. 18 horas, vamos a pensar lo que significa una persona de esa edad agarrada de una boya. No se desmayó, bueno, ya lo daban por muerto, lo estaba buscando el rescue, lo estaba buscando todo el mundo, y lo estaban buscando parece que mal, porque a las 18 horas fue que lo encontraron. O sea, los que lo estaban buscando quizás no fueron los más técnicos desde el punto de vista de rescue, de rescatar gente, pero lo encontraron y lo encontraron vivo. Ese señor es digno de admiración, es digno de... Yo le profeso una gran admiración. Él también me admira a mí, por suerte, vaya, nos tenemos afecto mutuamente. Y lo digo para que la gente, hay gente que dice, no, yo estoy mayor y no puedo pescar. Yo estoy mayor y no puedo pescar. ¿Qué edad tú tienes? 50 años. Ah, 50 años. Qué bien. Con 50 años hay gente, con 50 no, con 60 que corre maratón, pesca submarino. Hace Reinaldo Morán, que es mi maestro de pesca submarina, que está en Cuba y no va a estar viendo ahora, desgraciadamente. Tiene 71 años y hizo el año pasado un récord mundial de correr en la arena de velocidad de 60 metros. O sea, la edad no es un handicap para esas cosas, sencillamente hay que querer hacer las cosas y se logran hacer. Tengan ese señor como ejemplo. El que quiera tomarme a mí como ejemplo también, vaya, me siento muy orgulloso. Y en el medio de esta conversación vuelvo a decirle que dentro de poco tiempo no, casi inmediatamente voy a empezar las clases online de lo que estamos haciendo. Los que no puedan venir a dar la clase aquí a Miami, yo lo doy online y lo hacen en su casa, en la piscina más cercana, donde quieran hacerlo. Y es como una cosa que es personalizada
hay un entendimiento, porque él me está viendo y le estoy explicando, pero él está hablando conmigo. Hay un entendimiento de lo que le estoy explicando y podemos llegar a hacer prácticamente lo mismo que estuviéramos uno delante de otro, que sería la parte teórica de una clase antes de dar la piscina. Pueden llamarme al 786-291-6369. Las clases serán dirigidas personalmente a su teléfono, donde nos vamos a estar viendo mutuamente. Okay, o sea, sin problema de ningún tipo. Son clases individuales, personalizadas, y nada, se ponen de acuerdo conmigo, los interesados me llaman o se conectan conmigo por el Messenger o por el WhatsApp. Les voy a contar una cosa, porque en Italia desde hace unos días empezaron a permitir a la gente ir a pescar desde la costa con boya. Y ellos están más contentos porque hace meses que no pescaban. En Italia la pesca submarina es prácticamente como en Cuba el béisbol, es una cosa terrible lo que hay. No es comparable con el calcio, el fútbol, pero hay tremenda afición por la pesca submarina. Pero se están quejando porque no tienen que ir de la costa. Y en Italia de la costa no se nada mucho para ir a pescar, porque generalmente las costas son de caídas abruptas y se pesca 50, 60, 100 metros, no mucho más que eso. Yo no quiero darle menos importancia a los pescadores de Italia porque son buenísimos pescando. Pero les recuerdo que en Cuba, los que no lo saben, los pescadores submarinos siempre hicimos la pesca desde la costa. A no ser en la costa norte, entre Matanzas y La Habana, ¿no? En toda la isla de Cuba hay que nadar kilómetros para llegar a los lugares que se pescan. Cuando digo kilómetros son a veces hasta 4, 5 y 6 kilómetros de distancia. Con una boya, con el compañero, como lo con el fusil, la gente a veces lleva un pepino de esto de plástico de agua para tomar agua de afuera. Y la gente llega, pesca, se mete 4 horas pescando y después entra alando el pescado, que a veces son 30, 40 libras, pero a veces son 100 libras de pescado. Y lo llevan y se mete 8 y 10 horas en esa actividad. Cuando en los años 90, que yo había hecho ya algunos récords mundiales, yo estuve trabajando de instructor de buceo en un hotel que se llama, para los que no son de Cuba, Hotel Comodoro, que está en la ciudad de La Habana, y ahí yo tenía a mi disposición un barco con 2 motores fuera de borda que tenía prácticamente 28 pies, que son como casi 10 metros, 9 10 metros, y íbamos a pescar de ahí a Pinar del Río, que son 150 kilómetros. Íbamos a pescar, salíamos por la mañana temprano, pescábamos, llegábamos una hora y media a los primeros pesqueros, pescábamos 4 horas, después virábamos y llegábamos por la tarde al hotel. Generalmente con el barco, el bote lleno de pescado, de los cuales nos quedamos algunos nosotros y otros se lo damos para el hotel en pago a que nos prestara el bote, lo utilizamos para el restaurante, en fin. Cuando nosotros pasábamos ya los que son de La Habana, que son de Pinar del Río, ¿saben lo que le estoy diciendo? Cuando pasábamos el Morrillo, que está, o sea, después de la ciudad de La Habana está la Bahía de Mariel, la Bahía de la Cabaña, y Bahía Honda. Después de Bahía Honda empieza a alejarse la costa de la plataforma y empiezan los cayos más adelante, después de Morrillo, que es un puerto de mar, un puerto pesquero. De ahí, de la costa afuera, hay 6, 7, 8 kilómetros. Y frente a los cayos ya hay mucho más. Nosotros, o sea, que iba capitaneando el bote, manejando el bote, y mi compañero, que generalmente era Reinaldo, que era mi maestro de pesca, a veces nos encontramos gente pescando submarinos de la costa, nadando allá afuera. Ustedes tienen que sacar la cuenta que son 7, 8 kilómetros hacia afuera, pescar y después virar. Cuando nosotros nos encontrábamos a esa gente pescando de afuera, nos acercábamos porque no podíamos, Guardafrontera, que es la Marina de Guerra, no permitía a la gente que está en el agua montarse en el barco por motivos que no vamos ahora a aclarar. Pero le dábamos agua fría, le dábamos refresco, que llevábamos Coca-Cola, Tropicola, el refresco de cola cubano, le dábamos refresco, si llevábamos algo de comer, se agarraban del bote y le dábamos cosas de comer. Y como llevábamos bastante agua fría,
ellos llevaban a veces unos pomos plásticos, le botábamos el agua esa caliente y se le llenábamos agua fría y nos los agradecían en cantidad. Pero eso era un récord de pesca con natación. De pesca, de natación con pesca, de pesca con natación. Por eso los pescadores submarinos cubanos, los que vienen de Cuba, cuando llegan aquí a Miami, que empiezan a pescar aquí, son unos monstruos pescando. Porque no solamente que pesquen bien y que bajan mucho, etcétera, etcétera, sino por la preparación física que tienen. Ahora les voy a hacer otra anécdota rápida porque ya ahorita llevamos 20 minutos, podemos estar un poquito más hablando aquí. Eh, Cuando yo estuve haciendo los récords del mundo, que empecé en el 89, en el momento que empecé a hacer los récords mundiales no tenía patrocinadores, absolutamente ninguno, teníamos que hacerlo todos nosotros. Incluso hicimos una plataforma cuadrada con poliespuma, con dos chapas de playwood, en el medio un hueco y una cuerda que tenía 60 metros de profundidad, con unos bloques que lo poníamos arriba de la plataforma y las íbamos empujando afuera 2 y 3 kilómetros para cuando tiráramos la plomada, o sea, los bloques, con la cuerda quedara tensa totalmente y no llegara al fondo, porque si llega al fondo es cora y ya no se puede utilizar para bajar y era un problema. Entonces llegábamos afuera y ya tranquilamente empezábamos a entrenar allá afuera, que iba conmigo. Yo empezaba a bajar y él bajaba media agua, en fin, nunca hubo ningún tipo de accidente, aquello era medio disparatado, pero no teníamos otra manera de entrenar. Después, cuando ya Cubanacán quiso ser mi sponsor y me ayudó y teníamos un barco para salir, una embarcación, la misma embarcación esa con que iba yo después a Pinar del Río a pescar, me sacaban con los buzos aseguradores del Comodoro que hacían de buzo. En una oportunidad salimos 2 o 3 buzos. Cuando salimos, no. Alberto Peláez, el búho, que falleció hace años, desgraciadamente, gran amigo mío y gran buzo. Salimos con 2 buzos más y el patrón de la lancha. Cuando dejamos afuera, nos dimos cuenta que a uno de ellos le faltaba un regulador. Nos quedamos nosotros afuera, con la plataforma. Imagínense la distancia, la profundidad que había, que 60 metros de cuerda no llegaba. 60 metros de cuerda son casi 200 pies de profundidad, no llegaba a fondo. En el momento que nos soltaron, el patrón del barco que viró a buscar un regulador que se había quedado en el Comodoro, no se percató de que había corriente y empezó a movernos la corriente, la plataforma con la soga y el plomo el peso abajo, y empezó a trasladarnos hacia el este, o sea, hacia La Habana, hacia Río Mendares. Y vimos cómo entró la lancha y Alberto y yo esperamos que viraran los buzos con los tanques para empezar a entrenar. Y al ratico vemos que sale la lancha y empieza a buscarlo por el sentido contrario. O sea, no fueron capaces. El capitán del barco, no voy a mencionarlo, no se percató de que la corriente estaba hacia el este, que es lo normal que esté la corriente ahí. Y en fin, empezamos a alejarnos y ahí era hacia el este y hacia el este, y fue pasando el tiempo y Alberto y yo agarramos la plataforma en esta posición, uno frente a otro, conversando, haciendo chistes, haciendo cuentos y mirando como el barco iba a buscarnos, pero más para allá y se iba alejando y cada vez era más lejos. Pasamos frente al acuario que está allá como 2 o 3 kilómetros de ahí del Comodoro, seguimos y seguimos y seguimos. Llegamos hasta Río Mendares, los que son de La Habana saben de qué estoy hablando. Llegamos hasta Río Mendares y seguimos. Y yo fijándome en el reloj, ya había pasado 1 hora, hora y pico, llegamos hasta frente a Riviera. Seguimos más para allá todavía, mientras más para allá la corriente es más fuerte normalmente. Ya no sabíamos qué hacer y pasaban varias embarcaciones de pescadores y no entendían qué había más afuera, y como estaba prohibido ir a socorrer a alguien en el mar, entonces nadie se acercaba a nosotros, nos tenían miedo, no sabíamos qué lo éramos. Yo hice un disparate, pero un disparate que posiblemente es lo que me haya salvado, porque ya se habían comunicado por radio, guardafrontera, que estábamos perdidos, empezaron a buscarnos y salió a buscarnos una embarcación del acuario en la cual estaba Felo, que ahora me debe estar oyendo, y que fue el que me recordó esto, que se me había olvidado esto. Bueno, no se me había olvidado, lo tenía en la mente ahí un poco
dormidos, vamos a decirlo de esa manera. Y fueron y salieron a buscarnos, por la lógica, buscarnos hacia el este, o sea, hacia La Habana del Este, hacia Guanabo, en ese rumbo. Nos recogieron frente a la bahía de La Habana. La distancia que hay desde el Hotel Comodoro hasta la bahía de La Habana en línea recta eran más de 15 kilómetros. Porque más de 15 kilómetros, 8 o 9 millas. Y allá nos recogieron, lo que iba a decir, yo andaba nada más que con una truza y andaba sin ningún tipo de traje ni nada porque no hacía falta, el agua estaba caliente, era en julio o agosto. Yo me quité la truza, me encaramé en cuero en la plataforma de rodillas, empecé a sacudir la truza y eso fue lo que vieron, y el calzoncillo que tenía en la mano o la truza que tenía en la mano fue lo que me salvó la vida. Nos recogieron, viramos para allá, como es lógico, la descarga que conlleva haberle dicho unas cuantas cosas al capitán de la embarcación y no pasó nada, pero es para que tengan cuidado. Todas las medidas que uno toma en el mar nunca están de más. Creo que estamos llegando a los 25 minutos. Estamos por terminar. Vamos de nuevo a recordar lo de las clases online, lo de las clases directamente estudiando en el mar y en piscina. Los que quieran comunicarse conmigo me llaman al 786-291-6369. Con mucho gusto los atenderé. Y siempre vamos a llegar a un arreglo para que puedan dar las clases y puedan recibir toda esta información. En persona es mucho mejor, pero online también funciona. En este momento se está dando cursos online en todo el mundo de casi todas las cosas. Hasta los dentistas reciben clases online. Pensarán cómo, pero bueno, lo reciben. Y tengo por qué predecírselo porque mi compañera es dentista y ahora en todos estos días lo que ha estado recibiendo clases online. Me pueden llamar cuando ustedes quieran. Recuerden de poner el 1 los que están fuera de Estados Unidos, 1-786-291-6369 o comunicarse conmigo por el Messenger. Para mí es un placer ayudarlos en lo que sea y cualquier pregunta que me quieran hacer sobre lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo, me lo preguntan por el Messenger o me llaman a este teléfono. No les dé pena ninguna. De nuevo, todos los días lo estoy haciendo. Mi libro ya lo han comprado bastante gente, de los que están viendo, pero así todo yo lo vuelvo a enseñar de nuevo. No me cuesta trabajo. Aquí por detrás está una pequeña biografía de mi vida. Y nada, el libro está interesante. No es modestia aparte, lo escribí yo, pero está interesante porque relata mi vida contada en anécdotas que no es lo mismo hablado que contado. Bueno, me alegro que todos estén bien, que la hayan pasado bien conmigo y nos vemos de nuevo hoy es martes, nos vemos de nuevo el viernes. No, después les diré si es a las 3 o a las 4 de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos y que pasen buenos días. Ahora aprovechen y pesquen los que están aquí en Estados Unidos, en Miami. Pesquen que el tiempo está muy bueno. Atrás de mí tengo un flyer en grande que está aquí atrás de mí con todas las cosas que yo estoy haciendo. Y aquí atrás a mi lado tengo unas aletas de Deep Apnea que el dueño es un amigo mío, Carlos, que las hace manufacturadas también por petición. Poniendo Deep Apnea en Google, en Internet, aparece y por el hecho que vayan de parte mía, yo estoy seguro que le va a hacer hasta una rebajita. Así, y son muy buenas aletas, son excelentes aletas de varias cosas, fibra de carbón, de fibra de cristal, o sea, fiberglass, y tienen tremenda calidad. Así que los saludo a todos y hasta el viernes que viene en nuestro programa Sin Secretos en la Pesca Submarina.